Hola amigos, aquí Edo el Socio Local con un nuevo video sobre el rendimiento de la Switch 2. Porque sí, hubo un compadre que se consiguió una tarjeta madre, se consiguió el chip e hizo todas las pruebas posibles dentro de las capacidades que él tenía para ver qué tan power es la Nintendo Switch 2 comparado por supuesto con las demás consolas que tenemos hoy en día. Pero antes de hablar de esto, no olvides suscribirte si no lo has hecho al canal, es cosa de presionar el botoncito que está acá abajo, es re fácil, no cuesta nada. Al lado de la campanita si YouTube te avisa cuando subimos videos, cuando tenemos el programa Zombie Talks. Y si te gusta lo que hacemos acá, no dudes en dejar tu like, eso nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube y así el canal crece y llegamos a más gente. Yes. Entonces entremos en materia. Tenemos a este youtuber que se llama GeekerOne, que por lo que está leyendo en los comentarios no subió un video hacía como un año. Y este compadre aparentemente ingeniero, electrónico, qué sé yo, pero el hombre sabe. Y se consiguió a través del eBay, del eBay chino, se consiguió una placa madre de la Nintendo Switch 2, parece que algo que sobró desapareció misteriosamente de la fábrica. Hizo las comparaciones con las filtraciones que habían habido, y sí, se consiguió esto, tiene el chip de la consola, entonces básicamente y lo consiguió por menos de $150. Trató de hacerlo funcionar, pero no hubo como revivir la placa madre, por ende probablemente está defectuosa. Pero como no podía hacerlo, como no podía hacer mucho, ¿qué es lo que hizo? Hizo una ingeniería reversa del chip. Fue al laboratorio, escanearon, mira, sí, esta cuestión es impresionante. Bueno, ahí están comparando las placas madre entre el de la Switch 2 con el de la Switch original, pero no quiero detenerme mucho en los tecnicismos para que vayamos directo al power, a lo que a uno le importa, a los números grandes. Aquí el tamaño de los chips comparado con otros chips de la industria. Aquí cuando están revisando con microscopio, analizando el chip y sacando los specs. Aquí tenemos el código del chip, que de hecho esto se había visto en filtraciones que incluso habíamos cubierto aquí hace unos años en Zombie Gaming. También con el año en que se supone que se empezó a fabricar este chip, el 2021, o sea, harto tiempo. Y a mí no me cae duda que parte de la pandemia y escasez de electrónica hizo que se trazara la Switch 2. Pero bueno. Eh, entonces, a ver, aquí estamos avanzando en lo técnico, más técnico. Aquí ya esta cuestión es ingeniería pura y dura. Pero vayamos entonces, ¿qué es lo que fue lo que hizo? Este tipo con todo el análisis que hicieron del chip, en su computador empezó a simular lo que es el chip de la Switch 2. Y ahí se hicieron las comparaciones, los benchmarks, como se les dice. Y revisar el performance, el rendimiento, más bien dicho, de la consola versus otras consolas del mercado. Entonces tenemos aquí donde estoy moviendo el cursor, el cual no se ve, pero podemos ver aquí que la Switch simulada en el dock tiene un rendimiento de GPU. Estos números, bueno, no estoy seguro que representan exactamente, que seguro que es la velocidad de cómputo o alguna cosa así, de 2205, lo cual es más bajo que una GTX 1050 Ti, pero es más alto que el chip del A18 de Apple, el A18 Pro, cabe destacar, que de 2132. Y si lo comparamos más abajo con la Switch 2 handheld, es 1308. Y además es bastante más poderosa que una PlayStation 4 simulada. Ojo, todo esto está simulado, o sea, se supone que estos números debiesen ser lo más precisos posibles. Vamos a tener, por supuesto, ya el detalle final cuando tengamos la consola en mano y vaya a haber algún geek que la va a desmembrar, a hacer pruebas de rigor bastante más en detalle. Pero por lo visto este tipo sabe lo que hace y yo creo que podemos fiarnos de estos números. Y por supuesto podemos ver que la Switch 2 es menos poderosa que una Xbox Series S, que tiene un número de 3786, que es un salto comparado con el chip Radeon 780M. Ahí está destacando
las comparaciones. Y cuando se avanza un poco y lo comparamos con una PlayStation 5, aquí ya la cosa se va de madres, por así decirlo. Es una PlayStation 5 simulada que tiene un valor de 9590 y la RTX 3060 8829. O sea, claramente son más poderosos que la Switch 2, que eso... A ver, esto no es sorpresa para nadie. Sabíamos que la Switch 2 iba a ser power comparado con la Switch 1, pero no más power que las otras consolas del mercado. O sea, Nintendo desde la Wii como que se desfragmentó y ya no anda compitiendo de poder con las otras compañías. Sí, la Wii fue una consola magnífica. O sea, yo todavía tengo la mía por ahí atrás. Pero no es comparable con la competencia de la época en términos de fuerza bruta, es decir, con la PlayStation 3 y la Xbox 360. Podemos decir lo mismo de la Wii U y la Switch con la PlayStation 4, la Xbox One y bueno, lo que tenemos ahora la PlayStation 5 y la Xbox Series X. O sea, si vieron el último trailer del GTA 6 grabado en la PlayStation 5, es una cuestión impresionante lo que es capaz esa consola. Eh, entonces, claro, esas son las comparaciones de la parte gráfica, lo que es la GPU. Y aquí este tipo hizo igual simulaciones de correr juegos dentro de la Switch 2, usando netamente lo que es la GPU con la parte simulada. Reitero, esto está simulado. Aquí corrió el Cyberpunk 2077 y que anda bastante bien. Pero también hizo correr este juego, el Black Myth Wukong, que no está anunciado para la Switch, pero este tipo puede hacerlo correr de sus simulaciones y aparentemente funciona relativamente bien, pero si cambia algunos detalles técnicos, se nos va un poco en collera, se va un poco a la mierda. Sobre todo si queremos que... No, mal. Claro, porque tampoco es un juego optimizado. Y para qué decir el Monster Hunter Wilds, que ese se va literalmente a la cresta. Así, a la mierda total. Sin embargo, también hizo el análisis de CPU de la consola, que lo podemos ver acá en el benchmark de la CPU. Y vemos que la Switch 2 es menos poderosa incluso que el Apple A12, que el Snapdragon 855, menos poderoso que el Steam Deck. En GPU, entre la Switch 2 y el Steam Deck no había tanta diferencia en la parte GPU. Bueno, con Play 5, por supuesto, la diferencia abismante, pero aún así es bastante más poderosa que la Switch original y la PlayStation 4, tanto en modo en la mano, en handheld, como en dock. Y aquí este compadre también hizo otras pruebas, también de nuevo corriendo el Cyberpunk 2077 y también, o sea, con CPU funciona y de nuevo probó el Black Myth Wukong y a base apunte CPU anda mucho mejor que con GPU. Y para qué decir el Doom Eternal, que lo tiene ahí corriendo a 120 FPS, lo cual es una locura. Entonces, si vemos el resumen, que de hecho lo tenemos aquí en Nintenderos, vemos ya el resumen aquí de los números y los podemos ya destacar mejor. Y comparando lo de la Switch 2 con las otras consolas y demás, claro, si podemos ver aquí con Steam Deck no es tanta la diferencia, y el Steam Deck solamente es handheld. Tremenda máquina, pero es solo handheld. Y la gracia de la Switch 2 que es híbrida. Pero hay que entender que hay que recordar sí que si la Switch 2 y tanto la Switch hubiesen tenido chips mucho más poderosos, si el precio obsceno que tenemos ahora ya se iría totalmente a la mierda. Lo cual es un asco. O sea, sí, siempre nos va a gustar querer tener una consola más poderosa para jugar más juegos y demás. Pero de una forma u otra, los juegos que queremos jugar en Nintendo corren con lo que tienen, con lo que nos presentan y corren bastante bien. O sea, en la Switch vimos milagros, porque además también hay un tema de optimización de los juegos en las consolas y hay compañías que ya ni siquiera se están dando la molestia de optimizar sus juegos para consolas o para computador y es como, ya démosle lo que salga. Por un lado esto es como agridulce porque es como, ya sí, la Switch 2 sí, es como se especulaba que iba a ser más potente o tan potente como una PlayStation 4, los números nos dicen eso. Por otro lado es bastante inferior incluso a la Xbox Series S, en todo caso es tremenda consola.
Y para qué decir con la PlayStation 5. Aquí no pusieron la Xbox Series X en comparación. Bueno, aquí conclusiones de la GPU. La Switch 2 es más potente que la Steam Deck y la PlayStation 4 en modo TV. En modo portátil ligeramente menos potente que la Steam Deck, pero más que la PlayStation 4. O sea, la PlayStation 4 aquí es un loss. Lo cual tampoco es malo, considerando que la PlayStation 4 era tremenda consola. Y habían muy buenos juegos y ahí corrían increíble. O sea, en la Play 4 yo jugué perfectamente Horizon, el Uncharted 4, el God of War, ¿qué más? Final Fantasy 7 Remake. Bueno, ya sabemos que los Final Fantasy 7 se vienen todos aparentemente para la Switch. Pero lo que podemos ver, la Switch 2 no es comparable con la PlayStation 5 ni la Xbox Series S según este análisis. Y que en comparación con la Switch original, la Switch 2 es al menos 7 veces más potente en ambos casos. Ojo, al menos, según Nvidia es 10 veces. Pero vamos a tener que verlo en pruebas de rigor y demás. Y en conclusiones en la parte de CPU, la CPU de la Switch 2 no alcanza el nivel de la PlayStation 5 ni la Steam Deck, supera la Play 4. Ya la Switch original en ambos modos, aunque su CPU es más débil de lo esperado, con suficiente optimización se podrían ejecutar juegos AAA de third party e incluso alcanzar 120 FPS en algunos títulos. Aquí va a haber harta magia de ingeniería y de programación detrás de los juegos cuando salgan para esta consola. Y por eso es agridulce, porque de nuevo es más potente de lo que uno esperaba, pero sí, es menos potente que la otra, que la competencia, por así decirlo. Y sabíamos que iba a ser así. O sea, los que estamos en la pasta de Nintendo sabemos esta realidad, los que estamos bien metidos en esto. Entonces, como es triste, pero es como ya es lo que es nomás. Y son estas. Y eso. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que te vas a comprar si es que pretendes comprarte esta consola? Si vas por el lado gráfico, claramente no te conviene, pero ¿qué es lo que pesa más en Nintendo? ¿El gráfico o la librería de juegos? Y claramente es la librería de juegos. O sea, lamentablemente no podemos jugar un Legend of Zelda en computador o en una Play 5 o una Xbox, se juegan en Nintendo. Y de una forma u otra estos compares hacen que ahí corran bastante bien. Y el nuevo Mario Kart se ve increíble, el Donkey Kong Bonanza se ve bastante cool, el Metroid Prime 4, en fin. Pero ahí tú sacas tus conclusiones, seguramente vas a decir, que son opiniones bastante válidas, que esta consola es una basura, no vale la pena. Otros dicen, ya, perfecto, es lo que esperaba, es lo que quiero. En fin, ahí tú sacas tus conclusiones. En lo personal, para mí no hay ninguna sorpresa al respecto. Es más o menos lo que esperaba. Y ahora va a haber que esperar un poco menos de un mes para tener la consola en nuestras manos y ver cómo va a ser ¿cómo que se llama? En uso real y con los juegos. Así que eso, espero que este video te haya servido de algo. De todas formas recomiendo, aquí va a bajar un poquito, ver el video completo de Geeker One, que es bastante técnico, bastante interesante y vale la pena verlo. Y verlo antes de que quizás desaparezca este compadre, porque no sé de dónde diablos sacaron la placa madre. Yo creo que los ninjas de Nintendo ya andan rastreando de dónde salió esto. Pero eso. Espero que tengas un buen día y nos estamos viendo en un próximo video de Downbeat. Chao, chao.